Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar. En esta ocasión les quiero contar algo increíble. El Hafez Haim una vez contó que había un Hasid que quiso Lezakot de Israel, quiso fortalecer al pueblo judío en la Torá. Y se puso a pensar cómo podría ser eso. Entonces llegó a la conclusión que tendría que viajar a la capital de un país conocido porque allí vivían muchos judíos, muchos Yehudim. Por lo tanto, ahí podría él influir en la gente. Entonces puso manos a la obra y viajó a aquella ciudad. Ese Hasid entró al Betagneset y comenzó a dar una clase entre Minjá y Arbit. Los que se encontraban ahí en la sinagoga empezaron a murmurar, empezaron a preguntarse, ¿qué es lo que quiere esta persona? Todos los que vienen aquí a dar clases es porque quieren que le demos alguna tzedakah. Entonces, vamos a darle a este señor unas monedas y que nos deje tranquilo. Cuando ese Hasid escuchó lo que decían sobre él, se dio cuenta que no era fácil, como él pensaba, influir en la gente que vive en la capital. La gente de la capital no es fácil influir ahí. Por lo tanto, mejor me voy a ir a otra ciudad, no tan importante como esta, una ciudad más pequeña. Ahí seguramente la gente va a querer escuchar unas palabras de Torah. Y entonces podré acercar a mucha gente. Sin embargo, para su desgracia, tampoco en esa ciudad más pequeña lo escucharon y solamente le dieron una sedacá. Por lo tanto, ese Hasid decidió ir a una tercera ciudad, mucho más pequeña, pero tampoco allí pudo hacer absolutamente nada. Al ver los resultados, ese Hasid decidió regresar a su ciudad. Y ahí sí, en su ciudad, poder fortalecer a los Yehudim, por cuanto que era su mismo pueblo, su misma ciudad. El Hasid llegó a su ciudad, entró al Betagneset, un Betagneset que no era tan frecuente, él no frecuentaba él, y ahí comenzó a dar musar a la gente. De repente escuchó murmurar a la gente que decían, ¿qué es lo que quiere este muchacho aquí? Mejor que se vaya a darle musar a su familia. Entonces, ese Hasid regresó a su casa y comenzó a trabajar con su familia, a influir a su propia familia. Pero resulta que su misma familia le dijeron, ¿qué quieres de nosotros? ¿Que seamos todos tzadikim gemurim, grandes tzadikim? Esto lo hizo replantearse todo y llegó a la conclusión y dijo, mejor voy a empezar a lezaket etasmi, a trabajar en mí mismo, a fortalecerme en Torah a mí mismo. ¿Qué hizo ese Hasid? Subió a su altillo que tenía en su casa y se encerró ahí por más de 10 años. Comenzó a estudiar todo el Shas, el Talmud, los Poskim, y escribió varios libros que luego mandó a repartir en diferentes ciudades. Después de varios años, esa persona se dijo a sí mismo, estudié mucha Torah y ya es hora de salir a la capital para enseñar esa Torah al pueblo judío. Entonces, mandó una carta al rabino de ese lugar, de esa gran ciudad, de esa capital, para avisar que él iba a ir para allí. Cuando llegó el tren a destino, vinieron a recibirlo miles y miles de Yehudim a la estación que lo habían estado esperando durante varias horas para poder saludar a ese Hasid y pedirle verajot. Cuando llegó al hotel, se llenó de gente alrededor que solo querían verlo y escuchar de él algunas palabras de Torah, algunas palabras de Musar. Así contó el Hafez Haim. Luego de un tiempo contó el Rab Shapira en su libro. Cuando el Rab Soloveitchik les relató este maasé a sus alumnos, les dijo, siempre que el Hafez Haim contaba un maasé de un Hasid, se refería a él mismo. Y este relato había sucedido con el mismo Hafez Haim. A veces, quien quiere empezar a fortalecer a otros, también es muy bueno que empiece por sí mismo, por uno mismo, y que después de eso va a ver que va a tener mucha aslajá, mucho éxito. Ahora, en estos días, cerca de unas semanas más antes de Rosh Hashanah, cuánto más tenemos que fortalecernos nosotros mismos para poder fortalecer a otros.